Hola a todos y todas. En este segundo vídeo de estadística vamos a hablar sobre tablas de frecuencias. No sé si recordáis que en los distintos pasitos que se dan para hacer un estudio estadístico, después de la recogida de los datos, venía precisamente organizar la información en tablas. Bueno, pues vamos a ver cómo. Fijaos, aquí tenemos un ejemplillo. Dice, en esta tabla se ha recogido la cantidad de problemas que ha resuelto bien en un examen cada uno de los 20 alumnos de una clase. No sé si os habéis fijado que aquí pone datos aislados. Esto de los datos aislados se refiere a que digamos que la variable estadística que estamos estudiando es cuantitativa discreta, es decir, un alumno no resuelve bien un problema y medio, un problema, 3 periódicos, resuelve bien un problema, 2, 3, ¿verdad? Son datos discretos, datos aislados. Bueno, pues vamos a ver cómo se organizaría esta información en tablas. Fijaos, aquí nos han dado la información de cada uno de los 20 alumnos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4 por 5, 20 datos. Hay un alumno que resuelve 2 problemas, el segundo resuelve 0, luego otro resuelve 3, este resuelve 4, este 1, este 3, este 3, este 5, este 1, este 1. Es como si yo le hubiera ido preguntando a los alumnos cuántos problemas has resuelto bien y lo hubiera ido anotando 2, 0, 3, 4, ¿de acuerdo? Hasta que los 20 me han dado esa información que la tengo aquí. ¿Cómo organizo ahora esta información en lo que se llama una tabla de frecuencias? Pues mirad, en primer lugar tendríamos que hacer la tablita, que no sé cómo me va a salir porque aquí escribo yo un poco regulines, pero bueno, eso sería lo primero. En segundo lugar vamos a colocar arriba el nombre xi, si es que me deja escribir, xi, x sub i, y el nombre n sub i. Esa x sub i son los distintos datos que me aparecen. Estos son los datos, ¿de acuerdo? Y esto de aquí es lo que llamamos frecuencia absoluta, que es el número de veces que cada dato se repite. Esto puede parecer un poco raro, pero lo vais a entender enseguida. Mirad, aquí ¿qué datos aparecen? Pues aparece el 0, ¿verdad? Aparece el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 no está, ¿verdad? Y por debajo del 0 evidentemente tampoco hay nada. Bueno, pues esos son mis datos distintos que tengo. Tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esos son los valores que toma mi variable. Mi variable estadística, número de problemas resueltos, no toma ningún otro valor que no sean estos de aquí. Pues esos xy son esos, son los valores que toma la variable, ¿de acuerdo? Y los vamos a ir poniendo aquí, el 0, el 1, el 2, que mal escribo aquí, madre mía, el 3, el 4 y por último el 5. Vale. Y ahora en la segunda columna vamos a poner la frecuencia absoluta de cada uno de estos valores. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Pues la frecuencia absoluta es el número de veces que un valor se repite. Entonces, por ejemplo, el 0. El 0 está aquí 2 veces y ya no está más. Bueno, pues el 0 se repite 2 veces, pues aquí ponemos un 2. Luego vamos a ver el 1. El 1 está una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. 5 veces está el 1 y ni una sola vez más. Pues nada, pues entonces aquí la frecuencia absoluta del valor 1 es 5. Ahora contamos cuántas veces se repite el 2. Una, 2 veces, ¿está? No, aquí, 3 veces. Vale, pues entonces el 2 se repite 3 veces. Luego vamos a contar las veces que se repite el 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya está, 6 veces. Pues aquí van 6, el 4 pues vemos que se repite 3 veces y el 5 vemos que se repite una sola vez. Lo he hecho un poquito más pequeñito porque si no, no me cabía, que quiero ahora aquí abajo hacer la suma de todas las frecuencias absolutas, porque si todo va bien, la suma de todas las frecuencias absolutas tiene que ser 20, es decir, tiene que ser el total de datos que hemos recogido. Hemos recogido datos de 20 alumnos.
5 y 2, 7, y 3, 10, y 6, 16, y 3, 19, y 1, 20. Perfecto, pues esto sería la suma de todas las frecuencias absolutas, que además también tiene nombre, se suele llamar n mayúscula, y es el tamaño de la muestra. Coincide con el tamaño de la muestra. Vamos a ponerlo aquí, que no se os olvide. Vale, ahí está puesto, el tamaño de la muestra. Vamos a ver ahora otro ejemplo en el que los datos no sean aislados, ¿vale? Que tengamos o bien muchos datos aislados y eso justifique agrupar por intervalos, o bien que directamente tengamos una variable cuantitativa continua. Y entonces en ese caso vamos a ver que se haría por intervalo. Vale, aquí tenemos el ejemplito, fijaos que pone exactamente lo que yo os he dicho, esto es para datos continuos o muy numerosos. ¿De acuerdo? Tenemos un dato continuo como el peso, la altura, que es en este caso, o no es continuo, son datos aislados, pero es muy numeroso, tan numeroso que si los contásemos los datos de uno en uno, a lo mejor tenemos que hacer una tabla con 100 filas. Pues no nos merece la pena, lo agrupamos en intervalos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Fijaos, para poder agrupar los datos en intervalos, lo primero que necesitamos es localizar el dato más bajo y el más alto. Yo creo que el más bajo aquí es 181. Efectivamente, yo no veo ninguno más alto. El más alto parece ser 204. Bueno, pues creo que en el libro lo hace de otra manera, pero fijaos, yo veo lo más fácil aquí, empezar en el 180 y acabar en el 205, por ir un poco a lo redondito, ¿vale? Entonces mis intervalos van a ser desde el 180 hasta el 185. Recordad, por cierto, lo que os dije que era un intervalo, ¿vale? Esto lo hemos hablado ya en funciones. Un intervalo es un trocito de la recta real, ¿verdad? Entonces, de 180 a 185, pues es un intervalo. De 185 a 190. De 190 a 195. Por cierto, me he metido yo aquí ya a poner intervalo y no os he dicho de qué va mi variable estadística. Fijaos que lo pone ahí. Mejores resultados de saltos de altura. Es decir, aquí lo que tengo son los saltos de altura que han hecho pues una serie de personas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 5, 30. Pues parece que 30 personas han hecho un salto de altura. Y estos son pues los centímetros que estas personas han logrado saltar. Digo centímetros porque si estos son metros, tenemos ahí a gente con superpoderes, por lo menos. Así que estos tienen que ser centímetros. Y como digo, los estoy agrupando en intervalos porque son datos continuos y son mucha cantidad de datos distintos además. Así que es mejor en este caso agruparlos en intervalos, ¿vale? 195 a 200. Los intervalos de tamaño 5 son bastante habituales. A veces pues se pueden coger de otros tamaños también, pero el tamaño 5 es un tamaño bastante habitual, ya dependiendo de cómo sea nuestra recogida de datos. Bueno, pues estos serían los intervalos en los que yo voy a agrupar mis resultados de mis saltos de altura. Y ahora, para contar la frecuencia absoluta, esta vez lo que voy a contar es ¿cuántos saltos están entre 180 y 185? ¿Cuántos saltos están entre el 185 y el 90? Y esa va a ser la frecuencia absoluta. Voy a hacer la frecuencia absoluta por intervalo, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar con el 185? ¿Dónde está el 185? ¿Está aquí o está aquí? Bueno, pues siempre nos vamos a ir al intervalo más pequeño posible. El 185 va a estar aquí, el 190 va a estar aquí, el 195 va a estar aquí, ¿de acuerdo? Y mirad, voy a dejar una columna ahí vacía en medio y ahora después os voy a explicar por qué, ¿vale? La frecuencia absoluta, la NI, que es el nombrecito que le hemos puesto, recuerdo, a la frecuencia absoluta, la vamos a escribir ahí. Y venga, vamos a contar cuántos hay que hayan saltado entre 180 y 185. Pues mirad, tenemos, aquí hay uno, aquí hay otro, os recuerdo que el 185 entraba. A ver dónde hay más. Voy recorriendo con la mirada, ahí hay otro, aquí hay otro. Y yo no veo ninguno más, si no me he equivocado, estamos hablando de una frecuencia absoluta de 4 para el intervalo de salto entre 180 y 185. Ahora vamos a ver entre 185 y 190. Vamos a ver, por aquí hay uno, ¿verdad? El 187. Por aquí hay otro, por aquí nada, por aquí nada, aquí hay otro. Os recuerdo que el 190 entraría, ¿vale? Aquí hay otro.
otro más y otro más. Y si no me he equivocado, esos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues venga, ponemos un 6 en la frecuencia absoluta de ese intervalo. Ahora voy a hacer lo mismo con el resto. Entre el 190 y el 195, ya veis ahí en rojo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que ahí iría un 7. Vamos con el siguiente. Bueno, pues ya he contado los que me quedaban. Como veis, aquí salían 8 y aquí salían 5 dentro de este intervalo, los podéis terminar de contar vosotros. Y además he hecho la suma, 4 más 6 más 7 más 8 más 5, y efectivamente me da 30, que coincide como tiene que ser con el tamaño de la muestra, porque teníamos una muestra de 30 saltos de altura. Eso ya os recuerdo que lo llamábamos n mayúscula. Bueno, ¿y para qué me dejé yo este huequecito de aquí? Pues mirad, nosotros esta vez no tenemos XY, no tenemos esas XY que teníamos antes aquí, que eran numeritos, tenemos en cambio intervalos. Esos intervalos también suelen llamarse, cuando estamos en estadística, se suelen llamar clases. Pero claro, nosotros más adelante, cuando hagamos cosas chulas y graciosas como calcular parámetros, como calcular la media y cosas así, vamos a necesitar que aquí haya un numerito, no un intervalo, un numerito. Entonces, para eso, en estadística tenemos una cosa que se llama marca de clase. Cuando nuestras XY están organizadas por intervalos, en vez de ser valores aislados, utilizamos esto que se llama marca de clase y que es un punto representativo de todo el intervalo. Y el punto más representativo de todo el intervalo es el punto que está justo en medio. ¿Qué está justo en medio de 180 y de 185? Pues si están a distancia 5 uno de otro, justo en medio está el 182,5. La mitad de 5 es 2,5, ¿verdad? Pues ese 2,5 se lo sumo al 180 y el punto medio de ese intervalo es 182,5. Bueno, pues esa sería la marca de clase de ese intervalo y sería mi XY para ese intervalo. Luego aquí sería el 187 también, 5, que está lo mismo, a 2,5 de distancia de uno y de otro. Aquí sería el 192,5. Aquí sería el 197,5 y en el último sería el 202,5. Y ahí tendríamos la marca de clase de cada uno de nuestros intervalos. Y más adelante, cuando necesitemos calcular parámetros utilizando estas columnas, que ya lo veremos cómo, pues nos hará falta que tengamos ahí, pues eso, un numerito y no un intervalo. Para eso se utiliza la marca de clase.